En la historia del Imperio Romano hubo emperadores sabios, conquistadores, reformistas, y hubo otros cuyo nombre quedó marcado por el escándalo, el exceso y la locura. Pero entre todos, uno destaca por haber cruzado todos los límites del poder absoluto. Su nombre era Cayo Julio César Augusto Germánico, pero el mundo lo recuerda como Calígula, un joven que comenzó su reinado como símbolo de esperanza y terminó sumido en una espiral de sadismo, megalomanía y terror. Hoy, en Roma Prohibida, conocerás la historia real de Calígula, el emperador que transformó Roma en un espectáculo de locura, sangre y miedo. Calígula nació en el año 12 de Cristo, hijo de Germánico, uno de los generales más amados de Roma, y Agripina la Mayor, nieta de Augusto. Desde niño, acompañó a su padre en campañas militares en Germania, donde los soldados lo apodaron Calígula, diminutivo de Caligae, las botas que usaban los legionarios. Aunque era un apodo cariñoso, Calígula siempre lo odió. Su infancia estuvo marcada por tragedias. Su padre murió en circunstancias sospechosas cuando él tenía solo 7 años. Luego, su madre y 2 de sus hermanos fueron arrestados y exiliados por orden del emperador Tiberio, quien temía su creciente influencia. Solo Calígula sobrevivió y fue llevado a vivir bajo la vigilancia directa de Tiberio en su villa en Capri. Fue allí donde Calígula pasó años presenciando las perversiones, intrigas y asesinatos del paranoico Tiberio. Aprendió que el poder era absoluto, que la crueldad era una herramienta política y que el miedo era la única moneda real en Roma. Tiberio lo apodaba la serpiente con cara de ángel. En el año 37 d.C., Tiberio murió. Algunos dicen que asesinado por orden de Calígula, y el joven, con solo 24 años, fue proclamado emperador. Roma estalló en júbilo. Después de años bajo el gobierno oscuro de Tiberio, el pueblo veía en Calígula una nueva era. Carismático, generoso, culto, Calígula era recibido como el Salvador. En sus primeros meses abolió impuestos injustos, liberó prisioneros, organizó juegos y espectáculos para las masas. Su popularidad era inmensa, pero esa luz duró poco. Poco después de asumir el trono, Calígula enfermó gravemente. Estuvo al borde de la muerte, y cuando se recuperó ya no era el mismo. Algunos historiadores creen que el episodio le causó daño cerebral. Otros piensan que la locura siempre estuvo latente. Lo cierto es que desde ese momento, su reinado se transformó en una pesadilla. Calígula comenzó a actuar como si fuera un dios viviente. Se vestía como Júpiter, se presentaba como Baco, se dejaba adorar como Apolo. Exigía que se lo tratara como una deidad, que se le ofrecieran sacrificios, que los senadores se postraran ante él. Mandó construir templos en su honor y colocó su estatua en lugares sagrados. Incluso planeó colocar su imagen en el templo de Jerusalén, lo que habría provocado una guerra religiosa. La megalomanía de Calígula no conocía límites. En un acto simbólico de humillación, nombró cónsul a su caballo Incitatus. Mandó construir un palacio de mármol para el animal, con sirvientes y joyas. Algunos dicen que fue una burla al Senado, una forma de mostrar que su poder estaba por encima de toda lógica. Su crueldad también creció. Se volvió impredecible, sádico. Mandaba ejecutar personas por aburrimiento, por un comentario, por una mirada. Organizaba banquetes donde, al final, señalaba a un invitado y lo hacía desaparecer. Disfrutaba del miedo que provocaba. Se decía que repetía, que me odien con tal de que me teman. Su vida sexual se convirtió en un escándalo público. Se acostaba con las esposas de senadores y luego narraba los encuentros en voz alta. Algunos informes antiguos lo acusan de incesto con sus hermanas Drusila, Agripina y Julia Livila, especialmente con Drusila, a quien amaba obsesivamente. A su muerte, Calígula la declaró diosa y ordenó luto nacional. También saqueó templos, se burló de las religiones tradicionales y derrochó las riquezas del imperio en construcciones absurdas, como un puente flotante de casi 4 kilómetros para cruzar la bahía de Nápoles montado a caballo, imitando a Alejandro Magno. Pero no todo eran excentricidades. Calígula también desarrolló un sistema de terror político.
Espías en todos los rincones, juicios sin defensa, confiscaciones de propiedades. El Senado se volvió un teatro del miedo. Nadie sabía si sería el próximo en caer en desgracia. Incluso su guardia personal, los pretorianos, empezaron a resentir su comportamiento. En el año 41 de Cristo, tras menos de 4 años de gobierno, la paciencia se agotó. Un grupo de conspiradores, liderados por oficiales de la Guardia Pretoriana y senadores humillados, planificó su asesinato. El 24 de enero, durante un evento en el Palacio Imperial, Calígula fue apuñalado más de 30 veces en un pasadizo. También asesinaron a su esposa Cesonia y a su hija pequeña por miedo a futuras venganzas. Roma quedó en shock. Algunos celebraron, otros temieron el caos. El Senado intentó restaurar la República, pero los pretorianos proclamaron a Claudio, tío de Calígula, como nuevo emperador. El cadáver de Calígula fue enterrado en secreto, y durante siglos su nombre fue borrado de monumentos, sus decretos anulados y su memoria maldita. Pero la historia lo inmortalizó. Los cronistas lo retrataron como un monstruo, un loco, un dios que se volvió bestia. Sin embargo, algunos estudios modernos cuestionan la versión oficial. Sugieren que muchas historias pudieron haber sido exageradas por sus enemigos, que su culto divino era parte de una estrategia para consolidar poder, que su crueldad reflejaba una lógica brutal pero no necesariamente irracional. Aún así, los relatos coinciden en una verdad. Calígula rompió todos los límites. Su reinado mostró lo que ocurre cuando un hombre, sin controles, con todo el poder y sin oposición, deja de ver a los demás como humanos. Fue una advertencia viva de lo que el imperio podía producir. En Roma Prohibida, desenterramos estas historias no solo por su escándalo, sino por lo que revelan del alma de Roma, un imperio donde el poder absoluto era divino y también monstruoso. Si quieres conocer más sobre los emperadores olvidados, las conspiraciones ocultas y las verdades silenciadas de la historia romana, suscríbete y sigue con nosotros, porque en cada rincón de Roma hay una historia prohibida esperando ser contada.